Esta noche, en Minuto 1, la realidad ampliada rompe el silencio. Por primera vez, un mano a mano a fondo. Tras recuperar su libertad, Carlos Zanini, ex secretario legal y técnico de la presidencia de Cristina Kirchner, enseguida aquí con nosotros. Carlos Zanini y además toda la actualidad jurídica, los duros cuestionamientos que ha planteado a la justicia y al funcionamiento y a la persecución política que ha sufrido él y otros exfuncionarios. Enseguida, Carlos Zanini, nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag Zanini en Minuto 1. Enseguida, un diálogo a fondo, profundo, tras recuperar su libertad. Carlos Zanini, aquí con nosotros en Minuto 1. Hace instantes, en el sur de Brasil, atacaron a balazos a la caravana del expresidente Lula da Silva. Pedro Brigger amplía. Esto es así, Gustavo. Efectivamente, nuestra caravana está siendo perseguida por grupos fascistas. Es lo que tuiteó hace unos minutos Lula da Silva. Ya tiraron huevos y piedras. Hoy un tiro alcanzó el ómnibus en el que estábamos viajando. Efectivamente, Lula da Silva, se lo venimos comentando, está recorriendo el sur de Brasil. Ayer estuvo en Iguazú en un acto junto al expresidente de Paraguay, derrocado él en su momento, Fernando Lugo. Grupos fascistas están atacando a tiros a la caravana del expresidente Lula da Silva. Ayer hubo huevos y piedras, esto muy claro. Hay un clima enrarecido en el Brasil, Río de Janeiro militarizada, y están tratando a toda costa de evitar que Lula da Silva pueda ser candidato en las elecciones de octubre. Recordemos, Gustavo, que Lula da Silva va primero en todas las encuestas y que según los datos el presidente Michel Temer tiene apenas 1% de intención de votos. 1% de intención de voto, por eso Lula sigue recorriendo el Brasil y por eso lo están atacando. Ya se encuentra en nuestros estudios Carlos Zanini tras recuperar su libertad. Él se preguntaba mientras estaba en la cárcel, que alguien me explique por qué estoy preso. Anoche aquí con nosotros el doctor Carlos Rosansky, ex juez, hablaba sobre este tema, hablaba de la nota que él había escrito para responderle, decía, no hay explicaciones. Enseguidita vamos a hablar a fondo, una charla profunda con Carlos Zanini sobre este particular momento grave a nivel institucional que vive la Argentina, producto no solamente de persecuciones políticas, sino también de la permanente injerencia del gobierno en la justicia que cada vez se ve más. Muy buenas noches, a partir de este momento la realidad ampliada está aquí en Minuto 1, como le digo todas las noches, lo que otros cada vez te muestran, lo que otros cada vez te cuentan, aquí te lo mostramos, te lo contamos, la realidad ampliada que está en Minuto 1 a la pantalla del C5N. Enseguida vamos a estar hablando con Carlos Zanini, pero seguimos, como lo venimos haciendo, con este tema realmente grave a nivel institucional. Todos los días, de una forma ya desvergonzada, descarada, los medios cercanos al gobierno o anticipan fallos de la justicia que la verdad uno se pregunta cómo es que saben lo que una Cámara dentro de 2 o 3 meses puede fallar. Sin embargo,
Hoy, enseguida lo vamos a ver, ya en el diario Clarín están anticipando cómo va a fallar la Cámara de Casación en la causa Cristóbal López. ¿Es una presión de esta entente mediática y del gobierno sobre una Cámara? ¿O ya está escrito el fallo? ¿O ya le escribieron el fallo a esos integrantes de la justicia? Porque la verdad que llama la atención que algunos buscan, donde no hay, encontrar supuestas coimas, hablan alegremente, ensucian a camaristas que han fallado de acuerdo a derecho, pero nada se preguntan sobre la visita del titular de la AFI, Gustavo Arribas, para apretar al camarista Jorge Ballestero. Nada se preguntan sobre el otro llamado de un alto funcionario de la justicia que Jorge Ballestero tuvo para que no falle como falló. Nadie se pregunta ni investigan sobre lo que dijo la Suprema Corte de Justicia en su acordada de los tribunales que el gobierno pretende armar a imagen y semejanza de Cambiemos. Eso, que es grave a nivel institucional, no se investiga en el Consejo de la Magistratura, tampoco nadie se pone colorado ante la vergüenza institucional que significa una justicia o parte de la justicia cada vez más tomada por el gobierno de Cambiemos. Y hoy han acontecido varias cosas. Por ejemplo, el operador político del gobierno en el Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli, que salió muy duro contra la Corte por la acordada, que obviamente disgustó al gobierno, que tiró abajo el Tribunal Federal Oral número 9. Dijo Pablo Tonelli contra la Corte: no es el único absurdo cometido por la Corte. La acordada 4 también es un absurdo. Llama la atención la absoluta falta de fundamentación. Bueno, y aquí también vale la pena volver sobre los operadores de Macri en la justicia, que cada vez parece que están más activos para presionar, ¿no? Bueno, Gustavo Arribas, titular de la AFI, la semana pasada veíamos cómo en el propio diario Clarín se contaba. No hubo ninguna reacción en contra, ninguna desmentida oficial, por lo que hay que darlo por hecho, que el gobierno envió a Gustavo Arribas a que apriete al camarista Jorge Ballestero para que cambie el fallo que benefició a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa. Es decir, Arribas es uno de los operadores. Daniel Angelici, el presidente de Boca, denunciado en algún momento por Elisa Carrió, pareciera que Carrió ya no se acuerda más, es otro de los que sigue muy activo. José Torello, jefe de asesores. José Torello, una figura clave, se está convirtiendo no solamente en el manejo de la justicia, sino también con injerencia en la AFIP. Y Pablo Cluselas, el secretario legal y técnico de la presidencia, que también integra esa mesa de seguimiento, mesa chica, de aquellos fallos que no les gusta al gobierno. Hoy, Maximiliano, bueno, anoche tuvimos una charla profunda con Alessandra Minichelli, la esposa de Julio De Vido, con duros cuestionamientos también hacia el accionar de la justicia. Y ante esto que se conoció ayer, ¿no? También a través de la tapa del diario Clarín, que decía que el gobierno iba a pedir el apartamiento de un juez que podía dejar en libertad a Julio De Vido. Hoy habló Maximiliano Rusconi, el abogado defensor de Julio De Vido, y esto decía. Yo nunca vi una presión tan descarnada, impúdica, como la que está sucediendo, ¿no? Esto de que la Oficina Anticorrupción, que nunca, yo creo que la historia democrática nunca tuvo un comportamiento tan yo diría hasta partidista, ¿no? O sea, tan emparentado con el gobierno de turno,
una oficina que tendría que estar ocupada en controlar en tiempo real los actos de corrupción del gobierno, que es contemporáneo a su oficina. Julio Leo también es testigo de esta presión política sobre la justicia a efectos de que no se haga lo que hay que hacer, que es liberarlo, porque no hay un solo elemento, digamos. Cuando se dijo, cuando surgió la doctrina Irurzun, los argumentos eran que tenía muchas causas. Bueno, hoy tiene 2 o 3 causas menos, incluso en esas causas menos que tiene, quien había sido, por ejemplo, el perito en el caso de gas natural licuado, que era la prueba fundamental, hoy ese perito está llamado indagatoria. Bueno, allí estaba Maximiliano Rusconi comentando justamente las irregularidades y las anormalidades que llevaron debido a la cárcel, a Roberto Barata, que tuvo que ser excarcelado, porque justamente, como decía Rusconi, el perito, el truchaje que habían hecho, pero eso, sin embargo, no... Fíjese usted, ayer mostrábamos la lista negra de Macri en persecución a jueces probos, independientes, y sin embargo lo tienen como amigo al juez federal Claudio Bonadío, que no deja de cometer desatinos. Entonces realmente la doble vara está en su máxima expresión. Fíjese lo que ocurrió hoy también en el Consejo de la Magistratura, donde abrieron una investigación por los fallos de los camaristas Jorge Ballestero y Farag. Ayer lo decíamos, lo comentábamos. Cuando Eduardo Farag y Jorge Ballestero ratificaron el sobreseimiento del presidente Macri por las escuchas ilegales en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, que al único que le dictaron sobreseimiento fue a Macri, porque todos los demás imputados van a juicio oral y público. Claro, el presidente recién asumido, para algunos jueces les pareció que no podía estar procesado por un caso grave como era el de las escuchas ilegales. Sin embargo, cuando Jorge Ballestero y Eduardo Farag ratificaron ese sobreseimiento, nadie se escandalizó. Nadie pidió investigaciones en el Consejo de la Magistratura. Lo que sucede es que al gobierno y a los radicales en Cambiemos les molestan los fallos que salen desde la justicia independiente y que no son como ellos los dictan desde algún despacho o como ellos los indican o les gustaría que sean. Hoy, Rodolfo Tailade en el Consejo de la Magistratura esto decía. Ahora, si usted quiere encargarse a un juez en particular porque está en la lista que aparece en La Nación o aparece en lo de Majul, es un problema de ustedes. Yo estoy planteando lo que la Corte dice que hay que plantear, que acá hay una integración irregular. Entonces, Bruglia, con una desfachatez que no he visto nunca en mi vida, acepta la subrogación en la sala primera y pide licencia en el TOF 4. Y ustedes se la dan, sin preguntar si eso afectaría el normal funcionamiento del TOF 4, sin preguntar, y hoy me acabo de enterar que el TOF 4 tiene 70% más de causas asignadas que, por ejemplo, el TOF 1. Y nosotros dejamos ir acá tapando, vistiendo un santo para desvestir otro, dejamos ir no solamente con esta barbaridad de poner a un TOF cuando se podría tranquilamente haber designado o haber seguido mecanismos objetivos. En definitiva, termino, presidente, el plenario no dijo nada, le aprobó la licencia, a Bruglia en el TOF 4 y ¿sabe lo que tuvimos que hacer? Lo que tuvieron que hacer, porque no me quiero hacer cargo, lo que tuvieron que hacer. Designaron un subrogante para el subrogante. A ese nivel de locura llegamos en este Consejo con las designaciones a dedo. ¿Sabe qué? En el fondo, presidente, eso nos pasa por poner en manos este cuerpo de un vinguero. Nos tenemos merecido esto que está pasando. Cuando el vinguero maneja un Consejo de la Magistratura, suceden cosas como esta. El diputado Rodolfo Tailade. Obviamente, Darío, cuando hablaba y se refería al vinguero que maneja el Consejo de la Magistratura, se refiere al presidente de Boca, Angelici, ¿no? Tal cual. Y lo que dijo es textual. El Consejo de la Magistratura tiene que nombrar jueces y no lo hace. Y busca a otros jueces, amigos del gobierno, para darle subrogancias. Y saca un santo de acá y deja aquel santo mal vestido y viste acá.
y en realidad no avanza la justicia. Este es el escándalo. Lo que decía al principio, en el tema de lo que pide la Corte, porque más allá que se instaló en el tema de Ballesteros, Fara, el tema de una posible coima, que en los pasillos de tribunales, lo que la Corte dijo es que se investigue cómo se conformó el tribunal. La Corte no habló de coima, no habló de sospecha, no habló de nada. Y recordemos que el presidente de la Cámara Federal es Martín Irursun. Es decir, que si hay que investigar a Fara, a Ballesteros y a Martín Irursun, porque todo lo que pasa en la Cámara Federal es, ante mí, Martín Irursun. Efectivamente. Bueno, y vamos a otro que realmente es escandaloso, otro tema. Cómo hoy queda adelantado a través del diario Clarín, que ya saben, cómo va a ser un fallo de una Cámara que todavía no tiene fecha de reunión, que todavía no tiene fecha, ni siquiera ha tomado en sus manos el trámite, la apelación que hizo la AFIP. Hoy justamente lo despidieron con todos los honores en la Casa de Gobierno al titular de la AFIP, Alberto Abad, que también prejuzgó en varios momentos. Porque Alberto Abad, lo hemos dicho en más de una oportunidad, ha sido una de las personas que desde el gobierno han buscado de todas formas que este grupo quiebre, que este canal, estos medios cierren, porque atención, en definitiva están buscando el cierre de estos medios por ser críticos al gobierno. Y atención, porque esto no es joda. Esto no es joda. Están buscando justamente el apriete, el asfixiar y el cierre. Le ha impedido a Alberto Abad cualquier tipo de solución para que se pague lo adeudado. Y hoy justamente al retirarse, fíjese qué obsesión de Alberto Abad con estos medios y con este grupo, que al retirarse dijo: la Cámara de Casación va a poner las cosas en su lugar. Como también Alberto Abad, que el año pasado, Alberto Abad, fíjese cómo se meten y se inmiscuyen en la justicia, dijo: no le vamos a dar moratoria al grupo Indalo porque el juez Ercolini va a procesarlos. Esto lo dijo Alberto Abad el año pasado. Un escándalo en cualquier país del mundo. Solamente en la Argentina, con el grado de injerencia que la política tiene en la justicia, estas cosas, muchos se hacen los distraídos. Y hoy Alberto Abad volvió y dijo: la Cámara de Casación va a poner las cosas en su lugar. Es decir, ya desde el gobierno también saben, parece, cómo van a salir esos fallos. ¿O será que ya se los tienen escrito y se los van a dar? Que sería bochornoso para esos jueces. Ahora Darío los va a indicar quiénes son. Pero fíjese lo que escribieron adelante en conjunción, porque Alberto Abad ha trabajado muy en conjunto con el diario Clarín, ¿no? Y fíjese en conjunción hoy lo que dice: caso Cristóbal López. El juez Carlos Maike se excusó y lo reemplazará Eduardo Righi. Pero fíjense después, más adelante, lo que ya anticipan desde las páginas del diario Clarín. En la sala 1 de la causación, el nuevo magistrado ya votó noviembre, pero dice: la oficialización del doctor Righi confirma la dirección que esa decisión podría tener en contra de los intereses y de los onerosos esfuerzos, vaya a saber qué quiere decir onerosos esfuerzos, de Cristóbal López. El camarista fue uno de los autores del fallo que el 26 de noviembre pasado volvió a decirle al empresario K y su socio Fabián de Sousa que el expediente por la deuda que su empresa Oil contrajo con la AFIP por no pagar durante años el impuesto a la transferencia de combustible debía ser tratado en la justicia como una defraudación al Estado. Pero además, esta es la parte más interesante, el segundo tiempo de este partido se jugará en la Cámara de Casación, cuya sala 1 ya opinó en este caso. La única jueza titular allí es la doctora Ana María Figueroa, fiel bastión del kirchnerismo en ese tribunal. Le meten presión también a la jueza Figueroa con estas etiquetas que ponen algunos medios, porque no ponen tampoco fiscales M, como hemos visto, o jueces M,
como hemos visto que ya hay ayer y el fin de semana, los propios periodistas cercanos al gobierno han oficializado, lo mostramos ayer, quiénes son los amigos de Macri o los fiscales amigos de Macri y quiénes son los enemigos. Bueno, dice que ayer Ana María Figueroa sorprendió diciendo que no integré nunca Justicia Legítima ni tuve ninguna cercanía con el kirchnerismo, además de advertir que el presidente y los ministros no deberían opinar sobre los fallos judiciales. Junto a ella votarán como subrogantes Gustavo Hornos y ahora Eduardo Righi. Ninguno de los dos convalidará el fallo de Ballestero y Fara. Esa certeza devolverá la mirada a la jueza Figueroa, quien podría manejar los tiempos para retrasar una decisión incómoda. Ya adelantan en el diario Clarín, ya saben que los jueces Gustavo Hornos y Eduardo Righi no van a convalidar el fallo Ballestero y Fara. Y yo me pregunto, Darío, primero, ¿esto no es prejuzgar? ¿Cómo saben que ya estos dos jueces van a votar en determinada decisión? ¿Le han escrito el fallo? Mirá, vamos a hacer un poco de derecho penal. El planteo ahora se hace ante la misma sala de la Cámara Federal. Fara, Ballestero van a tener que decir si abren o no el recurso. Si lo abren, va a la Cámara de Casación. Si no lo abren, tienen que ir en queja a la Cámara de Casación. Un trámite que tarda por lo menos un mes. Segundo, lo dijiste vos, la única titular de la Cámara o de la Sala de Casación es Ana Figueroa. Los demás son subrogantes. Gustavo Hornos, que llega de otra sala, Eduardo Righi, que llega de otra sala. Es decir, que la única titular que tuvo siempre el expediente en ese lugar y sabe de qué va la cuestión es Ana Figueroa. Y otro dato, vos sabés que el tema del recurso de casación no se abre porque sí. Acá tenemos hoy a una persona que estuvo detenida, Carlos Zanini, que fue a casación y estaba detenido y pidió que le abran el recurso. ¿Sabés lo que dijo otra sala de casación? Que la detención de Zanini no causaba agravio y estaba detenido. Yo me pregunto, si una detención no causa agravio, ¿puede causar agravio una causa penal que está en pleno trámite, que están procesados, que van rumbo a juicio oral, que sigue en el mismo fuero? Porque recordemos que más allá de lo que dicen los medios, la causa no se va al penal tributario, la causa va a quedar allí, en el juzgado del Colini. ¿Y por qué? Porque en el fallo anterior de esto que citan los medios, lo que dijo la Cámara de Casación no dijo que había evasión o había administración fraudulenta, dijo, como el Colini tiene otros expedientes vinculados a estas personas, tema Los Sauces, tema Otesur, eventualmente cualquier delito que surja debe ser llevado por ese juez que tiene otros expedientes. Es decir, hay que leer las causas. Lo que yo le digo es que me tomo el trabajo de leer. Si los medios quieren plantearle otra cosa por la persecución que hay a estos dos empresarios, porque estuvieron relacionados con el kirchnerismo, esto no es derecho. Yo lo que le cuento lo que es derecho. No sería normal que la Cámara de Casación Penal abra el recurso. Es decir, no tendría que tratarlo desde el punto de vista de la jurisprudencia. Además, Darío, ya te anticipan por los medios cómo va a salir el fallo. Es insólito. Absolutamente insólito. Digamos, es una forma de presionar, está claro, presionan todos los días. Ahora, la verdad que los mismos jueces deberían tener un poquito de vergüenza ajena y por lo menos salir al cruce y decir, señores, o no hemos tomado ninguna resolución, no la hemos tomado, no nos ha llegado, pero no dejarse manejar de la forma en que muchos se dejan manejar. Lo que pasa, Gustavo, que se junta animosidad con ignorancia. Claro. ¿Por qué? Sí, es verdad. Porque la ignorancia, la Cámara de Casación ignorancia, ¿no? es algo extraordinario. Claro. No se abre un recurso porque sí. ¿Qué cambió? Están procesados, están embargados, están inhibidos, están en libertad. Eso no va a cambiar. Por más que hagan esfuerzo los medios, que vuelvan a la cárcel, no puede cambiar porque no es vinculante para la Cámara de Casación. Bueno, yo destaco esto último que dijiste. Hay mucha ignorancia, lamentablemente, y mucha mala fe, ¿no? Mucho de operación permanente, porque en definitiva, reitero, y esto es lo que hay que advertir, y la gente, la sociedad tiene que tener esto muy en claro, porque vienen por estos medios. Les molestan estos medios y muchos, lamentablemente, ¿no? Lo decimos diariamente, lamentablemente, que haya colegas o periodistas que están buscando el cierre de estos medios porque son los únicos que hoy muestran la realidad y por los que la gente se puede informar, es muy bochornoso. Y que el gobierno, que dijo que venía a terminar
en la pelea contra los medios y a garantizar la absoluta libertad, que esté buscando eso, realmente también es muy, muy grave para la institucionalidad. Y Gustavo, es mentira que en caso de que la causa quede en Ercolini y se confirme el fallo, se paga una moratoria y no pasa nada. Mentira. Por más que se haga una moratoria, hay una causa penal que va a tener que terminar. Y sea administración fraudulenta o sea evasión, el monto de la pena es el mismo. Claro. De 1 a 6 años de prisión. No cambia absolutamente nada. Es más, acá se perjudicó la situación de Echegaray, el hombre de la FIP. Es decir, que hay un agravamiento de la situación para Echegaray. Entonces me parece que mentir de que van a pagar una moratoria y que no pasa nada, hay que decirle a la gente que esto no es verdad. Esto va rumbo a un juicio oral, que en algún momento se va a hacer. Bien, ya estamos con Carlos Zanini. Buenas noches, Carlos. Gracias por estar, ¿eh? Buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien. Ha podido, bueno, se lo ve y leíamos muchas de las cuestiones y las cartas que usted escribió desde la cárcel. ¿Cómo calificaría estos meses en prisión? Usted pedía explicaciones que nadie se las ha podido dar desde lo jurídico. No, pero todos han sido muy claros en marcar lo que yo quería poner en evidencia, el carácter absolutamente político de la decisión. No tenía nada que ver con lo jurídico. Fue como... Yo había visto una película cuando era chico que se llamaba Tutti estamos en libertad condicionales. Y amenazaba, era el caso de un ciudadano X que terminaba preso y destruido por el sistema penitenciario italiano. Eso es un poco lo que me pasó a mí, porque inventaron una causa, yo diría, de un delito que no se podía haber cometido, que nadie puede cometer, porque ayudar a eludir la investigación o a sustraerse de la acción de la justicia a unos iraníes que supuestamente son autores de un atentado de 1994, hasta diría que es un invento en lo más simple. La justicia argentina nunca los persiguió, no están en condiciones de eludir. La justicia argentina lo único que hizo fue enviar exhortos. Lo que hizo el gobierno fue intentar que un juez fuera a Irán a tomarles declaración. Y eso no se pudo hacer, ni siquiera eso se pudo hacer, de modo que no hay nada. Este es el problema que tuvo siempre la causa. Nadie me pudo mostrar una prueba que dijera que yo de alguna manera... Es más, Gustavo, si alguien me demostrara que yo de alguna manera ayudé a autores de tan horrible atentado, yo solo me pongo preso. Yo solo me pongo preso, yo solo me castigo, porque es un hecho terrible en la historia argentina. En mi concepción de lo que había que hacer respecto de la justicia en la Argentina, estaban muy presentes AMIA y los desaparecidos. Yo pensaba que en la Argentina había un muro de impunidad que, si no era derribado, iba a impedir que las instituciones funcionaran sanamente. Y nos abocamos a derribar ese muro de impunidad. Entonces los juicios que eran de la verdad pasaron a ser verdaderos juicios y a tener autores de delitos de lesa humanidad condenados. Lo mismo queríamos para AMIA, que era una obligación de los ciudadanos argentinos para consigo mismos, esclarecer ese hecho. Y lo único que se logra con ese hecho hoy es ensuciar honras, investigar para cualquier lado, menos perseguir a los que lo perpetraron. Además, usted en su caso, acá Darío lo comentó en varias oportunidades, ¿no? Usted ni siquiera había estado ni citado ni relacionado a la causa. No, ninguno de los 4 fiscales que actuó en la causa... Lo metieron de un día para el otro por la ventana. Digamos, 4 fiscales porque, digo, Nisman no me acusó, que era el que estaba más cercano a la causa. Olichita, cuando recibió la causa, no pidió mi indagatoria. Italiano no... ¿Y cuál fue el argumento para detenerlo entonces? Bueno, la resolución del juez. Por eso lo metió el juez por la ventana. El juez por sí. O sea, lo agarró, lo trajo. Inventó una guerra porque, digamos, el por qué inventar una guerra, porque el encubrimiento tiene la excarcelación como consecuencia. Claro. En cualquier esquema jurídico, para cualquier argentino, menos para Carlos Zanini, esa es la excarcelación. En realidad no hay nadie preso por encubrimiento en la historia argentina. Era el único. Se está ahora haciendo el juicio. Con otra cosa muy fuerte. Al mismo tiempo en que yo estaba detenido por ese delito, se estaba desarrollando un juicio penal por encubrimiento, con hechos mucho más graves que el simple encubrimiento, con un juez
filmado entregándole plata a una persona para que denuncie e implique a otros respecto del mismo atentado del que estamos hablando. Bueno, eso es lo que dice la fiscal no pasaron un día, claro, que la fiscal muy bien lo tomó dice, como... ¿no? Pero que acá lo hemos marcado. Digo, Gustavo, yo quiero hacer ver una cosa, porque acá es tanta la presión mediática y es tanta la simplificación de los problemas que tienden a que el ciudadano crea que la cárcel es alguna solución, o para la seguridad, o para la lucha contra la corrupción. Creen que la línea que separa la inocencia de la culpabilidad está en las rejas de cualquier instituto penal. Y no es así. Tiene presunción de inocencia el 60% de los detenidos en el sistema penitenciario federal que no tienen una condena firme. En institutos que están pensados para tener a personas condenadas, que no pueden distinguir a un inocente de un culpable, como no pueden distinguir a uno que tiene presunción de inocencia y uno que ya ha sido condenado. Entonces, claro. Pero la gente le han vendido, le han puesto en la cabeza, le han activado metáforas en el cerebro donde dice, pero que se pudre en la cárcel. Chorro. Que esté chorro, que vaya, la gente, que se cree que la cárcel es una solución. No, pero aparte la gente, como bien usted está marcando, me parece que aquí hay una concepción que tampoco llegan a distinguir por qué, supongamos, usted estuvo preso. Seguramente muchos le preguntan y dirá, como el caballito de batalla del gobierno son chorros, corruptos, se robaron todo, va en esa dirección la condena. Es un modelo latinoamericano. Digamos, el preso que viene de la política a la cárcel han sembrado toda Latinoamérica con soluciones de ese tipo. Miren lo que le pasa a Lula. Esto es un modelo de dominación. Este es un modelo de dominación que Umberto Eco pone como inicio la fecha del Mani Pulite en Italia. Él, página 54 de un libro hermoso que les invito a que lean, número 0, que es cortito, le hace decir a uno de los personajes: el Mani Pulite significó en Italia, caído el muro de Berlín, que iban a pasar a dominarnos con los medios, los jueces y un libreto hecho por los servicios secretos. ¿A dominarnos a quiénes? A todos. A los supuestos populismos, digamos. Este es el punto. Claro. Este modelo de dominación, con medios, jueces que tienen temor a actuar como jueces, claro, que se ponen como serviles a lo que mandan los medios, con un libreto hecho por los servicios. Ese es el modelo. ¿Usted incluye en esto a Lavallato también? Excede la política. Eso se aplica en cada causa penal que hay en la Argentina. Ahora, lo llamativo... Es la operación mediática. Va el mafia de tal cosa y después el expediente judicial trata de parecerse a lo que el periodista dijo en esa nota periodística. Y después el juez tiene miedo de ser cómplice de los acusados por el diario, de lo que le inventaron en el expediente. Ahora, lo llamativo, doctor, y también... para colmo, discúlpame, pero es un tema que me ha tocado tan de cerca, que me ha activado, digamos, veo la necesidad de decir cosas que nadie está diciendo, porque vengo de una experiencia personal, porque yo he leído expedientes de compañeros de la cárcel, éramos 12 en un pabellón, uno solo con condena que no está firme. El resto era prisión preventiva. Pero extranjeros que en lugar de ser, por ejemplo, deportados, son retenidos durante 2, 3 años para salir de la cárcel, nunca se les hace juicio, y si se les hiciera juicio probablemente no podrían condenarlo porque la prueba es muy deficiente. Hay que mejorar el sistema. Yo descubrí desde dentro de la cárcel, la vivencia mía fue que la justicia argentina, el Poder Judicial argentino está desbordado por las causas penales y no sabe cómo resolverlas, de modo que no le da solución a la sociedad, porque no castiga a los culpables, ni le da solución a los presuntos culpables, cuya culpabilidad debe demostrarse. Ahora, doctor, en su caso, que se trató, evidentemente, formó parte de lo que uno denominó en ese momento una cacería política, porque usted incluso denunció que en los días previos en Río Gallego lo habían comenzado a seguir. El día de la detención, yo noto que me siguen 2 personas en un auto. Y yo digo, bueno, me estarán por robar. Me fui yo a la sede de la Policía Federal a preguntarles: díganme, por favor, si ustedes me están siguiendo, me quedo tranquilo. Claro. Díganme si hay alguna novedad, si tengo que hacer algo referido a la causa.
en la que he sido llamado a indagatoria. Y ellos me confirmaron que era un auto de la Policía Federal. Cuando me dijeron eso, me fui tranquilo. Horas después me doy cuenta que me habían estado siguiendo para detenerme. Claro, fue esa misma noche. Que tenían anticipada de alguna manera la orden, sabía o qué, pero sin ninguna orden válida, sin ninguna legalidad, me estaban siguiendo. Claro. Ahora, ¿usted cree que esa decisión de ponerlo por la ventana fue una decisión del gobierno que yo Bonadío... lo definí, digamos, yo no puedo, no tengo la posibilidad de investigar cómo han sido todos los hechos, no lo he conocido porque soy el afectado, por eso lo defino de esta manera, Gustavo. Yo estuve por voluntad de los que mandan y por el miedo de algunos jueces. Yo no sé por qué deciden de ese modo, sé que había una decisión de que yo estuviera ahí, no hay ningún argumento jurídico. El planteo inicial, que es el de inventar una guerra, fíjate vos, fue corregido por la Cámara. En una semana. En una semana, corregido por la Cámara, pero de una manera, te diría, amistosa con el juez, cuando correspondía decirle: es ilegal lo que usted ha hecho. Claro. Y no sacarlo de la causa. Normalmente hay que sacarlo de la causa. Ahora, el tema no está en el Código Procesal. Zanini, el la tema... Cámara en un renglón, pues dice, el juez desarrolla algo que va a quedar en los anales del derecho argentino como la mayor gafe o butade o patinada de alguien que desarrolla 4 páginas de explicación de por qué hay concurso ideal entre traición a la patria y encubrimiento, cuando en la definición del delito de traición a la patria dice siempre que no encaje en otra figura penal. Es decir, es un delito que no puede convivir con otro, la traición a la nación. Eso es lo que iba a decir, no hay dos delitos. No puede, es uno u otro. En ese caso funciona un sistema distinto de concurso, excluye el concurso, el propio Código Penal que el juez estaba obligado a observar. Viola ese Código Penal cuando desarrolla toda esa tesis del concurso ideal. La Cámara, en lugar de desarrollar 25 páginas con antecedentes históricos, partiendo de Blackstone, partiendo desde Rousseau, partiendo de Montesquieu, le dice: le confirmo la prisión preventiva a Zanini, pero ojo, eso del 214 no va, Es como un avisito muy pequeño que le dice esto. Si esos jueces actuaron por conocimiento, si ellos creen eso, digamos, estamos mal. Ahora, como miembro del Poder Judicial que no sabe el derecho. Lo curioso es que usted no está absuelto, digamos. Usted salió excarcelado y esto sigue caminando. Este es el punto que yo estoy tratando de explicar. Claro. Pues yo estoy en libertad y estaba preso. Salí, pero nada cambió para mí. Claro. Porque yo todavía tengo pendiente un proceso judicial. Yo voy a estar sentado en un banquillo de acusados. Zanini. Después de 30 años de función pública, sin una causa, sin una denuncia. Ojo, no digo que el que haya tenido denuncia o causa tiene que estar preso. Digo, tampoco. Se está definiendo mal este tema. Ahora hay un tema... Las investigaciones que se están haciendo se pueden hacer con esas personas en libertad. Bueno, pero hay un tema grave que usted está marcando recién, Carlos, que lo venimos marcando todos estos días frente a las barbaridades que están ocurriendo, que realmente para la Argentina y para la democracia es malo. Usted dice, el juez actuó mal. En lugar de la Cámara hacerle un llamado severo, amigablemente le dice. Entonces, esta doble vara, digo, Bonadío tiene, lo decimos todos los días, infinidad de pedidos de juicio político. Un rosario de pedidos de juicio político. Digamos, más allá de los factores de este caso. ¿Cómo es que piden investigar a Ballestero y a Fara porque han dado un fallo que a ellos no les gusta, y a jueces que cometen este tipo de irregularidades, groserías jurídicas, nadie pide investigarlo? Digo, aquí hay también, digamos, están actuando dos capas de blindaje que son inefectivas porque la gente los putea en las canchas, los putea en los teatros, los putea en todos lados. Donde se junta la gente, putean al gobierno. Pero ellos creen, y muchos opositores creen, que hay un blindaje. Hay dos tipos de blindaje. El primero, que cierto periodismo brinda, no repreguntando, no yendo a una pregunta un poco más profunda y no hablando de lo que puede provocarle daño al gobierno, ocultando simplemente. Hacen un verdadero periodismo militante y con una convicción y con un miedo a que las cosas cambien terrible que se les nota en las caras cuando hablan. Pero hay otro blindaje que es más metafórico, que es más duro, que es más de atrás, que es el blindaje del
se robaron todo, claro, que nubla las mentes, que lobotomiza, que impide pensar. Porque yo recuerdo a los inicios de cualquier gobierno, lo hizo la Alianza en su momento, lo hizo también este gobierno. Con la plata que vamos a ahorrar de la corrupción, vamos a construir con esta plata se puede haber construido 1000 jardines de infantes. Claro. ¿Sabe qué? Los únicos que en todos estos años construyeron jardines de infantes, escuelas, universidades y abrieron aulas, fuimos nosotros. Ahora, doctor... Ninguno de ellos, con tanta transparencia que dice que tienen, con tanta honradez, pudo hacer nada que llegue ni al talón de lo que hicimos nosotros en los últimos 4, 6 o 10 años. Doctor, una pregunta. Hubo hechos de corrupción en todos los gobiernos, inmediatamente después se investigó, y lo máximo que se llevó por parte de la justicia es un procesamiento, una indagatoria, pero nunca se llegó tan lejos de salir a perseguir a integrantes del gobierno anterior por hechos de corrupción. ¿Qué pasó en la justicia federal que antes nunca metía preso a nadie y de repente a los que fueron del kirchnerismo lo quieren meter presos a todos? ¿Hay un cambio de jurisprudencia? ¿Hay un cambio de presión mediática? ¿O ellos están jugando este partido de querer meter presos a exfuncionarios kirchneristas? Yo primero no generalizaría, diría, ojo, esto no es la justicia, esto no es todo el Poder Judicial, son un grupo muy pequeño con una localización geográfica en esta capital y con rebote mediático. Yo conozco muchos jueces y sé que muchos de ellos trabajan con mucha honestidad. Es más, esta fiscal Baigún, estas juezas que decidieron mi causa, fueron las primeras que se dedicaron a leerlas, no se sometieron a la presión que estaban recibiendo y decidieron bien. Es sin duda un cambio de época y quieren quedar bien con el gobierno, pero además hay una gestión de los servicios, hay una gestión explícita ya con esto de las reuniones, con esto de los llamados, para transformar eso en una cuestión que les ayude para la política. Claro. Mientras más va para atrás el gobierno en la consideración de la gente, más presos necesita, porque quiere activar la metáfora de que están luchando contra la corrupción, están luchando contra el delito para fortalecer a un sector de votantes que a nosotros, que siempre pensó que los peronistas son ladrones. Usted habló de un clima de época. ¿Esto incluye en el clima de época el Lavallato también lo que está ocurriendo en Brasil? O sea, este diagnóstico que usted hace de la justicia en América. Yo estaba escribiendo algo antes de salir y decía, ¿cómo le pongo al gobierno? A este gobierno le voy a poner temer, todo con mayúscula, oso, temeroso, para tratar de ver el parecido que hay con Brasil. Yo creo que hay un esquema continental de dominación que pone a la detención de los políticos como algo para desprestigiar a la política, pero a la vez para hacer pensar que hay una lucha para combatir la corrupción. Yo creo que la corrupción se combate de otra manera. Yo de ninguna manera, cuando defiendo la libertad, estoy defendiendo la corrupción. ¿Cómo se combate la corrupción? Si todos... ¿Pero cómo? A ver, porque dijo esto, la corrupción... Investigando hasta las últimas consecuencias, todo. Abriendo de un lado y del otro. De un lado y del otro, ¿no? Pero yo tenía celdas preparadas que estaban libres en el pabellón. Una para Languren, una para Caputo, otra para Macri. Pero ¿saben qué? Yo no quería que los llevaran en mis condiciones. Yo quiero que primero los condene la justicia argentina. Porque hay algo que no se ve hoy, pero que en algún momento se va a ver. Acá hay una independización de los poderes judiciales de lo que es la política local. Va a haber alguien fuera de las políticas locales que va a decidir tal cual va preso. Digamos, Petrobras o Odebrecht no se puede escindir de la competencia que tenían con empresas norteamericanas. Cuando Embraer vendía aviones que debía haber vendido la Boeing, tenía problemas judiciales ¿en dónde? En Nueva York. Claro. Es decir, es un modelo continental. Ahora, lo que es y también... creen que lo fortalece cuando hacen eso. Lo que es muy escandaloso... Lo hacen con un objetivo político. Claro, lo que es muy escandaloso, que aquí lo hemos remarcado en más de oportunidad, que nadie se ponga colorado, incluso desde la dirigencia política opositora, frente a una noticia como salió la semana pasada en el diario Clarín, que decía: el gobierno envió al titular de la AFI, Gustavo Arribas, a visitar al camarista Jorge Ballestero para que cambie su voto. Lo mandó a apretar. Digo, y nadie se pone colorado. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la activación de las metáforas que llevamos por la manipulación mediática. Yo creo que tiene mucho que ver con el blindaje este de que
de que hablamos y de la forma en que actúa. Para mí, digamos, el papel histórico que jugaron nuestros gobiernos, si vos lo querés ver absolutizando una de las tareas que se llevaron a cabo, fue a partir del diagnóstico que se explicitó el 25 de mayo del 2003, recuperar poder para la política. Ahí se decía en ese discurso, la política ha delegado en las corporaciones la decisión de los temas económicos. Y Néstor dijo, yo no voy a dejar las comisiones en la puerta de la Casa de Gobierno y yo voy a ser mi propio ministro de Economía. Eso fue letal para las corporaciones y yo creo que marcó, de modo que podemos decir, el poder que recibió Kirchner cuando le entregaron la banda presidencial fue inferior al que él le dio a Cristina en el 2007 e inferior al que Cristina transfirió en el 2000, el que recibió en el 2011 e inferior al que transfirió en el 2015. Hubo un fortalecimiento de la política. Hoy estamos andando un rumbo que exactamente nos lleva al punto inicial. No nos lleva al 2001 solamente porque las medidas tienen ese objetivo económico, sino que además quieren retornar el poder a las corporaciones, pero de un modo que no vuelva a la política. Es como si hubieran dicho, vamos a tomar las medidas para que no nos aparezca un Kirchner en las próximas elecciones, no sea cosa que un loquito se piensa que tiene poder y quiere cambiar las cosas. Hoy lo que se dice es que este gobierno es el gobierno de los CEOs o de los empresarios en el poder. Con una cuestión central, se quieren llevar el poder a las corporaciones. Compran las eléctricas, compran todo, se quieren adueñar de todo para hacer la corporación y después digitar políticos con alguna popularidad y sin ningún arraigo social y compromiso con ninguna idea. Ahora, el diagnóstico está claro. ¿Cómo se sale de esto? Porque, digo, pero todo está bien, todo muy bien. Su descripción es perfecta. Todo está mal, yo diría. Bueno, está bien, pero la descripción es perfecta. ¿Cómo se sale? Yo tengo un optimismo estratégico. Siempre que se quiso aplicar un plan de esta naturaleza, el pueblo argentino lo derrotó y cambió el rumbo. Esto lo vienen queriendo hacer desde cuando lo voltearon a Irigoyen, cuando lo voltearon a Perón, durante el golpe. Esto, Martínez de Oz quería hacer eso. Es decir, la persistencia oligárquica es admirable. Está bien, pero esta vez llegaron con elecciones, ¿no? Claro. No, pero, ¿Cuánto hay de la presencia? Pero la gente no votó este plan de ajuste. A la gente no le dijeron, ojo, no hay que confundir ganar las elecciones con legitimidad en la acción. La legitimidad en donde hay voluntad popular es cumplir la voluntad popular. Estos señores, cuando le quitan la plata a los jubilados, cuando echan trabajadores, cuando cierran la industria argentina, no están cumpliendo la voluntad popular. Son ellos los que están afectando la base de las instituciones y la base de la política en la Argentina, porque debieran ser fieles a lo que dijeron, porque ellos dijeron, no, el fútbol para todos va a seguir. ¿Y dónde está? Ellos dijeron, la inflación la curamos en 2 días, es lo más fácil, el dólar no es problema. ¿Dónde están? Ahora, Carlos, la gente no votó esto nos da esperanzas, esto nos da expectativas. La gente está luchando contra esto. Lo que falta es que la política se ponga al frente de eso, lo represente bien, se purgue de sus errores, y ahí hay de sus vicios. Y ahí hay un problema. Bueno, ese Pero problema, la política no se está poniendo al frente. Ese problema, bueno, por eso digo que el blindaje actúa dentro de la política. ¿Y va a aceptar la gente que se equivocó, que votó a este gobierno? Porque eso es más difícil, ¿viste? Yo veo síntomas de que sí, puede que no. Eso también depende del trabajo que se haga desde la política. La política, pero digo, es el hay arte un de elemento, representar en definitiva también. Carlos, hay un elemento en esto, en lo que le ha pasado a usted injustamente o en otros que han sido llevados por una clara persecución política a la cárcel. Hay un elemento que no hay que soslayar en la construcción que ha hecho la Alianza Cambiemos del Poder, que es el odio. Hay mucho odio a todo lo que representen una forma de expresar o el populismo o políticas de bienestar para un país. Es el mismo odio, Gustavo, que llevó a que le rompieran el colchón a Irigoyen buscando la plata que decían que tenía escondida. ¿A quién, perdón? El mismo odio a Irigoyen. A Perón decían que se había llevado lingotes del Banco Central. Y cosas peores. Y cosas muy se peores. acostaba con la chica de la web. A mí me regalan un libro, una atención que tuvo una diputada, me regala un libro, el libro negro de la segunda tiranía, 3ª página, el procesamiento por traición a la patria de Cámpora, John William Cook, Jorge Antonio, porque le habían dado la suma del poder público a Perón. Es el mismo odio que hacía prohibir el uso del nombre Perón, Evita,
sus parecidos, sus sucedáneos, su partido, sus ideas, todo lo que fuera. No se puede decir justicia social en Ahora, Argentina. ¿no cree usted que desde la política hay muchos desertores en este momento que no se han puesto frente a la problema? Porque digo, es un problema grave. ¿Cuántos han... Usted porque lo vivió en carne propia, Roberto Barata, por lo que nos enteramos, que está hasta pagando las consecuencias familiares de lo que le gritan con la presencia de su hijo en la calle, con los vecinos, sin haber llevado por un hecho de corrupción. Pero digo, ¿cuántos no advierten hoy el problema que significa? Del otro lado está el reclamo de los políticos que se quejan de que la gente no tiene suficiente reacción en función de la agresión que está recibida. Digamos, es como un problema de incomprensión entre la gente y la política, y eso pasa. Están en crisis las representaciones en la Argentina. Por eso hay que construir una nueva mayoría. Otra vez. En eso estamos caminando hacia un 2001. Pero yo no quiero un que se vayan todos. Obvio. Yo quiero un que se vayan ellos, si alguien tiene que irse. Por mí que se queden hasta el día último de su mandato. Es lo que yo quiero respetar y lo que yo quiero que pase. Pero tenemos que trabajar con amplitud para interpelar a cada uno de los agredidos por Macri, para que vea que el único camino es la unidad con otros sectores para construir una nueva mayoría y democráticamente producir un cambio que cambie el rumbo. Porque nos estafaron, porque estafaron a la gente. Le dijeron que iban a hacer una cosa y están haciendo otra. Eso no se puede hacer. Eso tarde o temprano tiene castigo. Los beneficiarios de ese castigo podemos ser nosotros como puede ser cualquier otro. Yo no creo que los procesos políticos se repitan, no se repiten. Yo creo que cada proceso político tiene una originalidad que le da el tiempo, que le da la propia sociedad en donde ocurre. Por eso no son transferibles las experiencias de un país a otro. Pero tengo una confianza, digo un optimismo estratégico, si querés que lo haga un poco más suave, en que el pueblo una vez más va a derrotar un plan oligárquico de ajuste, de hambre, de exclusión. Yo digo, Milagro Sala está porque hizo lo que la oligarquía no quiere que haga. La oligarquía quiere pobres que se victimicen de sus necesidades. Y ella organizó pobres para que ejercitaran sus derechos. Ella y las 6 chicas que están detenidas con ella y una que tiene graves problemas de salud que está afectada. Ahora, este gobierno puso a Atanasio Pérez Osuna preso, el intendente de Río Turbio, para echar mineros del Turbio, robar la usina y cerrar la mina. Y esto son cosas que es muy difícil que se conozcan. Ella está preso también en Ezeiza, como estuvo yo. No tuvo la suerte de ser tan conocido como yo en ese momento, pero su caso es también el de un trabajador de la mina, dirigente de ATE, hombre que representó a su pueblo y ejerció la Diputación Provincial y que ha sido varias veces intendente de Río Turbio. Lo metieron preso y le avisaron que iban a echar a 500 personas. Sí, lo hemos estado siguiendo acá el tema. Ahora digo, volviendo al tema de la justicia, ¿no? Que esto es lo que nos debe preocupar en estos momentos. Usted, que ha pasado por esto, que pedía que alguien le explique y nadie le podía dar una explicación jurídica porque no la hay. Digo, ¿cómo va a actuar el día que se termine esto y que evidentemente todos le digan, bueno, mire, la verdad, lo llevaron mal puesto? Digo, ¿cómo va a accionar? ¿Qué? Porque también usted... yo ya estoy estudiando Moisés Iturraspe, un tratado sobre la reparación del daño provocado por los jueces. Derecho administrativo. Que es resarcible. Yo voy a cobrar una pensión por haber estado preso en la dictadura y creo que voy a tener que ser indemnizado por esto que me están haciendo. No lo voy a transformar como es, que es una cuestión económica, es la cuestión simbólica de que repare el Estado el mal que está produciendo. Este mal se hace de la política, pero lo hace el Estado en nombre de todos. Es necesaria una reacción y es necesario una reacción también de la corporación judicial. Son los propios jueces los que tienen que comenzar ¿Y la nota a usted hacer en este valer. momento? Ellos ¿o no? tienen el poder para ser independientes. ¿La nota usted en este momento de algunos jueces? En este momento no, está deprimida, pero yo tengo también confianza en que va a haber... Nosotros formamos parte de un gobierno que hizo lo mejor para construir una nueva corte con nuevos mecanismos.
Nosotros renunciamos a ampliar la Corte. Nosotros creíamos en un funcionamiento de la justicia que en definitiva fue una traba para lo que nosotros queríamos hacer, que era la democratización de los medios. El que para la democratización de los medios es el Poder Judicial de la Argentina. Y eso impidió que estas elecciones se hubieran dado en un marco más democrático, de múltiples voces. Y ahora, después de las concesiones de Macri a Mañeto, peor estamos, porque no solo ha fortalecido el poder del monopolio, sino que además el monopolio se dio el lujo de hacer una diáspora de periodistas y ubicarlo en todas las pantallas. Tal cual. Y ubicarlo en todas las pantallas. Es decir, tratando de esconderse en las pantallas de los otros. Eso nos quita democracia. Nosotros lo teníamos claro, lo quisimos impedir, y el Poder Judicial al que nosotros queríamos mejorar nos impidió hacerlo. Yo creo que eso también va para una autocrítica del Poder Judicial que actuó de esa manera en su momento, cuando ve ahora jueces que son una hoja al viento de las corporaciones. Porque hay que tener temple para ser juez y tomar decisiones, pero hay que tener más temple todavía para tomarlas en contra del sentido común que está imponiendo el medio dominante. Y entonces un juez pasa de ser un héroe a ser un traidor en cuestión de segundos. Depende de la tapa de un diario por la mañana. Eso necesita de hombres no solo probos, sino templados, que se atrevan a que los critique un día, 2 días, 10 días. Yo no me olvido el agravio que hizo sobre la justicia y sobre el Poder Judicial y sobre la fiscal, que dictaminó que yo tenía que estar preso porque era fiel a sus dictámenes. Yo vi un periodista que prácticamente le acusó de todo, y disfruté que esa mujer tuvo la fortaleza necesaria como de salir para a explicarle en términos jurídicos y explicarle a quien la quiere escuchar. Y nosotros tenemos muchos, y fíjate que nosotros, con Cristina, con todos, porque esta causa que me afectó a mí, está claro que es un armado entre mediático y de servicios de inteligencia para perjudicar a Cristina, por orden, digamos, por temor del gobierno. Por eso hablo de un gobierno temeroso, le tienen miedo a Cristina, de modo que adelantaron la discusión del tema previsional en el Senado para que no estuviera ella. Después prometieron que iban a discutir toda la flexibilización laboral en febrero en extraordinarias. No pudieron pararla en su juramento con el pedido de desafuero, y entonces cambiaron el libreto, sacaron un decreto 27 para cambiar toda la legislación posible que fuera importante para poder trabajar sin Cristina en los temas que les interesa, pensando en que con el desafuero la van a callar, en que con el desafuero le van a impedir ser senadora, y que con una condena le van a tratar de impedir que sea candidato, como están haciendo a Lula. El modelo es el mismo, lo que pasa es que vienen aplicándolo tardíamente y mal, y desprolijamente. Bueno, Carlos, la verdad que ha sido un gusto, y realmente las explicaciones que acá decimos todos los días, hay que clarificar, ¿no? Y es importante que se den este tipo de explicaciones, ¿no? Así que le agradezco mucho su presencia. Bueno, gracias a usted. No, por favor. Les quería agradecer porque además, cuando nos sentábamos a mirar televisión, nosotros teníamos televisión digital abierta en el pabellón, nos cerraban a las 12 de la noche, y bueno, este programa, no era imposición mía, pero terminábamos mirando acá para tratar de escuchar algo. Ganamos rating ahí. Ahí tenían... ¿No les cortaban? ¿No se lo cortaban? Yo estaba con un colombiano, un ecuatoriano, un chino, un mexicano, y el resto argentinos, éramos 12 en total. Los colombianos no entienden nada de la política nacional. Entonces decía, Carlos, el canal que le gusta a usted, porque estaba de ustedes. Bueno, muchas gracias. Sé que han tenido intervenciones como Darío, muy certeras desde lo jurídico y con muy buena leche para quien estaba sufriendo en ese momento. Así que muchas gracias. Gracias, Carlos. Buenas noches. Carlos Zanini ha pasado esta noche aquí por Minuto 1, clarificando qué es lo necesario, clarificando la información y lo que le ha tocado vivir realmente en forma muy injusta, ¿no? Enseguidita nos vamos a meter de lleno en un tema que no nos olvidamos: el submarino San Juan, los 44 muertos, en un día donde hubo muchas novedades, donde se conformó la comisión bicameral. Van a estar aquí los familiares con graves imputaciones al ministro de Defensa, Oscar Aguad, y al gobierno que dice los ha abandonado. Enseguidita
nos metemos en ese tema. Pausa y volvemos.